podcast Canal Senior. Existe un vínculo entre el deterioro cognitivo leve y cuestiones como la ansiedad o la depresión. A menudo de la mano se han realizado numerosos estudios en los que se trata de entender un poco más este campo de psicología en el que la disminución de las habilidades cognitivas como la memoria, el lenguaje y la capacidad de atención puede llevarnos a una relación bidireccional con el desarrollo de depresión. En esta línea contamos con la participación y colaboración de la neuropsicóloga Sonia Cuello Leal desde Cognitiva en Argüelles, con quien colaboramos activamente para entender y profundizar sobre cuestiones como estas y mejorar así la calidad de vida de las personas que nos rodean. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Fenomenal, deseando tener esta conversación contigo en la que nos vas a ayudar un poquito a entender, ¿realmente van de la mano? Cuéntanos. Vamos a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, pacientes que vienen a nuestro centro sí que aparecen como dos tipos de síndromes, es decir, la depresión y el deterioro cognitivo a veces aparecen como al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que sí que parece que existe una relación, como habéis dicho, que es bidireccional, y porque comparten muchas sintomatologías. Por ejemplo, pues hay personas que se puede decir que el deterioro cognitivo puede ser como un factor que puede predisponer a tener depresión, pero también podemos decir que, por ejemplo, gente con depresión también puede generar o puede ser un factor de riesgo a tener pues un deterioro cognitivo. Es lo que habéis dicho al principio en la presentación perfectamente. O sea que realmente no es la depresión la que precede al deterioro cognitivo 100% demostrado. Vamos a ver, sí que existen, por ejemplo, sí que comparten sintomatologías, es decir, cuando hablamos de deterioro cognitivo, tenemos que tener claro que deterioro cognitivo y demencia son dos entidades que son completamente diferentes, ¿vale? Entonces, el deterioro cognitivo es cuando la capacidad, por ejemplo, de memoria, atención, de lenguaje, se está mermando. Y entonces a lo mejor la persona es consciente de que ya no es capaz de hacer ciertas cosas que antes hacía, con lo cual es posible y es normal que pueda surgir un estado anímico de depresión, ¿no? Es decir, su autoestima, su estado anímico se ve afectado porque evidentemente ya no es capaz de hacer ciertas cosas. Eso es por un lado. Y luego, por ejemplo, la depresión es un estado afectivo, pero sí que puede predisponer, porque cuando yo tengo, por ejemplo, un estado de depresión, evidentemente yo no puedo rendir cognitivamente igual que si no lo tuviera. Es decir, cuando tengo una depresión, mi velocidad de procesamiento es más lenta, estoy, por ejemplo, pues más aturdida, tengo fallos de atención porque estoy rumiando problemas, tengo fallos de memoria y eso también puede llevarnos a un deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, tanto el deterioro cognitivo como la depresión comparten síntomas. Síntomas como, por ejemplo, es el desgano, la apatía, también la irritabilidad, porque muchas veces, por ejemplo, la depresión pensamos que son aspectos como el llanto, el desgano, ¿no? O la falta o el deseo de salir, o por ejemplo pierdo interés por hacer actividades que hacía antes, pero también la depresión se puede manifestar a nivel conductual, por ejemplo, irritabilidad, agresividad verbal, agitación, y en las demencias uno de los síntomas también son alteraciones psicológicas y conductuales propias, como irritabilidad, es decir, que ambos patologías comparten síntomas. ¿Sabes lo que quiero? ¿Me comprendéis lo que quiero deciros? Sí, te estás explicando perfectamente y vosotros esto, claro, lo vivís habitualmente día a día en vuestros centros de cognitiva, ¿verdad? Eso es. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando viene una persona a los centros de cognitiva, sí que a veces vienen con un diagnóstico de deterioro cognitivo. Voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender. Yo creo que desde una práctica va a ser mucho más visual, ¿vale? Si viene, por ejemplo, una persona con un deterioro cognitivo leve, muchas veces vienen acompañados de una depresión, pero no podemos saber hasta que no hacemos, por ejemplo, una historia clínica del paciente y también lo que nos verbaliza la familia, qué es lo que precede a qué.
De ahí la importancia del historial de la persona. ¿Qué ha sido antes? Por ejemplo, el estado emocional, y ese estado emocional, por ejemplo, de depresión, de dejadez, de apatía, de desgano, ha hecho que yo pierda ciertas capacidades, por ejemplo, quedar con mis amigos o, por ejemplo, pues no tener interés para hablar, me he estado aislando. Evidentemente hay un declive cognitivo también, porque hay una pérdida de capacidades y que está interfiriendo en la funcionalidad de la persona. Entonces, eso puede deberse perfectamente a un problema emocional. Si yo trato la parte emocional, evidentemente puede haber una mejoría en lo que es el rendimiento cognitivo, ¿vale? Entonces, a veces cuando viene un deterioro cognitivo con diagnóstico, esa persona, sobre todo en fases iniciales, puede tener conciencia de ese declive cognitivo, con lo cual a nivel emocional se encuentra afectado, con lo cual su rendimiento cognitivo aún va a estar más mermado. Es decir, es fácil encontrar diagnósticos de deterioro cognitivo o demencias y acompañado de una sintomatología depresiva. Fijaros, os voy a decir que, por ejemplo, las personas que tienen un deterioro cognitivo leve, entre el 20 y el 40% presenta depresión. ¿Qué ocurre? Que a veces la línea, porque comparten sintomatología, porque las estructuras cerebrales o los circuitos neuronales de la depresión y el deterioro cognitivo son los mismos, con lo cual la sintomatología puede ser muy parecida entre ellos. Querría saber si en estos casos, como las personas siempre tendemos a buscar una solución para prevenir, ¿existiría algún hábito, algo que nosotros pudiéramos hacer como agentes activos? Claro, mira, es muy importante, por ejemplo, en el tema de la depresión, es lo fundamental en cualquier tipo de patología siempre es un diagnóstico precoz. Cuanto antes, por ejemplo, en el caso de que tengamos al principio señales de olvidos, ¿no? Que a veces sí que tendemos a normalizarlos, es decir, aquí muchas personas, por ejemplo, me vienen y me dicen, bueno, es que estos olvidos son típicos de la edad, ¿no? Pero claro, hay un declive cognitivo y cuando ese declive cognitivo es mayor de lo esperado, ya no es como causa o justificándolo por la edad, sino que hay un deterioro cognitivo. Entonces, es importante siempre un diagnóstico precoz para poner un tratamiento lo antes posible. Y en la depresión es igual, es importante normalizar las patologías psiquiátricas que están muchas veces y que me da pena porque en pleno siglo XXI muchas veces siguen estigmatizadas y etiquetamos a las personas que son psiquiátricas, ¿no? Y hay que normalizar esas patologías como algo normal, como cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, cuanto antes normalicemos síntomas depresivos, antes podemos ponernos en tratamiento. Sí que es cierto que hoy en día, como previo, se da más importancia en lo que serían tratamientos no farmacológicos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es en ambos tipos. Por ejemplo, la depresión, cuando estamos hablando, por ejemplo, de depresión leve, existen, por ejemplo, abordajes que son psicosociales y que pueden favorecer a lo que sería un beneficio o una mejora en el componente emocional, ¿sí? Por ejemplo, pues apoyo social, interaccionar socialmente, actividades, por ejemplo, que sean lucrativas, ejercicio físico, una alimentación que sea sana y equilibrada, aunque esto se puede extrapolar a cualquier tipo de patología. Y cuando estábamos hablando, por ejemplo, de deterioro cognitivo, también es importante a nivel preventivo. ¿Por qué? Porque cuanto antes lo abordemos, evidentemente, si estamos hablando para que no vaya más a una demencia o en el caso de que sea una enfermedad neurodegenerativa, lo importante es ralentizar, es decir, enlentecer el proceso. Y entonces también estas terapias que son no farmacológicas son muy beneficiosas, incluso son las más importantes para que no vaya a más. O sea, estamos hablando de la importancia de la prevención ante todo, y esto me hace preguntarme si es posible que quizás en personas mayores se haya normalizado tanto la ansiedad o los síntomas que pueden estar indicando una futura depresión,
en su día a día, como que lo han vivido tanto tiempo, que lo consideren que es algo habitual y que es así en verdad su realidad y que con ella tienen que vivir e impiden así esa detención precoz, de la que hablas. Sí, vamos a ver, sí que es cierto que muchas veces lo que hacemos es normalizar una sintomatología, ¿no? Y a veces esa sintomatología evidentemente produce malestar y por tanto está afectando nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, son pensamientos que a veces son negativos y que nos están mermando y que interfieren en la funcionalidad en mi día a día y hace que mi calidad de vida sea peor. Pero a veces es como que lo estamos normalizando y no ponemos ningún tipo de solución. Entonces, a mí me hace falta es como prevención y una concienciación de que cuanto antes atajemos ciertos problemas, no se cronifican, ¿no? No es igual, por ejemplo, tratar una depresión en estado leve o una depresión leve a ya una depresión pues, más grave que puede tener otras consecuencias. No es igual, por ejemplo, un diagnóstico precoz de una demencia, un deterioro cognitivo, a cuando ya, por ejemplo, hay una demencia en estado moderado, es decir, no es lo mismo. Y en estos casos, ¿cuál dirías que es el papel del entorno, de las personas que rodean a quien está sufriendo esto? Yo a veces lo que digo es que muchas veces el familiar es un coterapeuta nuestro, ¿no? Es decir, de nada sirve, por ejemplo, cuando pacientes o personas vienen al centro y únicamente a lo mejor trabajamos aquí, sino que también lo que trabajamos, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, tiene que extrapolarse y seguirse en el ámbito pues familiar. Entonces, por ejemplo, muchas veces, sigamos en la depresión es sentirse escuchados, sentirse acompañados, darles afecto. A veces, por ejemplo, la soledad hace mella en lo que es la depresión, ¿no? Y sí que es cierto que la depresión es un factor de riesgo a que se pueda dar lugar a deterioro cognitivo y ese deterioro cognitivo avanzará a demencia, ¿no? Y luego en el deterioro cognitivo pues también lo mismo, es decir, la familia tiene, o sea, a veces cuando tenemos un deterioro cognitivo y yo rompo una lanza por las personas que están enfermas, pero también por los familiares, porque cuando tú estás con una persona que te repite 24 veces, por ejemplo, la misma pregunta, a veces perdemos la paciencia y contestamos mal, ¿no? O, por ejemplo, nos cansamos y algo que podría hacer mi familiar lo acabo haciendo yo porque pierdo la paciencia. Entonces es comprender en qué consiste la enfermedad, por eso nosotros los profesionales, nuestra labor sería informar y también formar en qué consiste la enfermedad para darles estrategias. La familia, por ejemplo, pues es el sentido de utilidad, porque si yo, por ejemplo, a mi familia le hago sentir útil, pues en cierta forma estoy trabajando de manera encubierta la autoestima, el estado emocional. Si, por ejemplo, en lugar de tener una comunicación como imperativa de haz la cama o te acuerdas que tienes que hacer la cama porque es bien para ti, lo trabajamos de otra forma con un lenguaje diferente. Por ejemplo, ¿me ayudas a hacer la cama que estoy cansada? Pues le hago sentir útil. Es decir, son pequeños matices que varía muy poquito, pero a la hora del componente emocional y cognitivo, a la persona enferma le ayuda bastante. Es el apoyo social, el sentirse querido, el sentirse acompañado. Al fin y al cabo es como que el amor, la compañía, el cariño es la mejor medicina que puede tener una persona. La importancia entonces también de saberlo, de educar y de formar a las familias, como bien me cuentas. Pero ¿os habéis encontrado con casos en los que las familias se niegan a aceptar que su padre, que alguien cercano a ellos, realmente está enfermo? Claro, vamos a ver, fijaros, a veces es muy difícil, por ejemplo, pensar que a lo mejor tu padre o tu madre, que ha sido completamente independiente o con un rol importante, a lo mejor pues de alta responsabilidad, ya dependa de ciertas cosas de ti, es muy difícil. Y a veces cuando tienes un diagnóstico, como es el caso, por ejemplo, de Alzheimer o cualquiera, no deja de ser un shock para el familiar, incluso para el paciente. Entonces, estamos hablando de que estamos atravesando una fase de duelo. Y la fase de duelo es la negación. Sí que aquí vienen muchas familias en los que intentan como negarse ellos mismos
que tienen que afrontar esa enfermedad. Incluso a veces porque aquí, por ejemplo, cuando hacemos una valoración neuropsicológica, tenemos en cuenta factores cognitivos, emocionales y conductuales, ¿no? Y ver cuál de esas dos parcelas, la cognitiva, la emocional o ambas juntas, interfieren en el día a día, es decir, deja de hacer mi familiar, ¿no? Pues muchas veces las familias nos engañan, y esto yo creo y lo he comprobado, que es porque intentan engañarse ellos mismos porque no quieren ver la realidad, porque les da miedo, porque es una fase de duelo, es la negación. Pero os engañan abiertamente, o sea, ¿vosotros cómo sabéis que os están engañando? Porque mira, fíjate, si yo por ejemplo hago una valoración neuropsicológica y hago la estimulación cognitiva, es decir, hago mis terapias, y una persona, por ejemplo, no es capaz de sumar, ¿no? Imagínate, no es capaz de sumar ya no mentalmente, sino en papel y lápiz, que es mucho más básico. Y luego yo le pregunto, por ejemplo, si su marido hace la compra y maneja el efectivo y me dice que sí, ¿cómo tu marido no es capaz de hacerme una simple suma en un papel y luego puede manejar el efectivo o hacer finanzas sin ningún tipo de problema? Claro, qué difícil asumirlo como familiar y qué difícil también para vosotras, que al final hacéis vuestro trabajo, un trabajo maravilloso, pero os encontráis también con estas limitaciones externas, ¿no? Claro, pero contamos con ello porque vamos a ver, cuando tenemos una enfermedad de diversa índole, ponte por ejemplo en este caso que trabajamos con enfermedades neurodegenerativas, una enfermedad neurodegenerativa afecta a la persona en sí, es decir, al paciente, pero también a todo el contexto, ¿no? Es decir, todo el contexto en cierta forma lo está sufriendo de una forma u otra. Y a veces es la impotencia, es el desconocimiento de cómo saber actuar, es el miedo de no saber cómo hacerlo. Y entonces ya tu compañero va perdiendo, es decir, va perdiendo su salud, y esa pérdida de salud es una fase de duelo también. Y hay que pasar por las fases, hay que gestionar esas emociones. Y entonces nosotros tenemos el deber y la obligación no solo de trabajar con el paciente, sino también con la familia, porque también esa enfermedad le está afectando. Entonces vosotras hacéis ese trabajo activo directamente desde Cognitiva. Eso es, nosotros trabajamos con el paciente, pero también trabajamos con su contexto, con el contexto pues familiar, es decir, los cuidadores evidentemente a veces tienen una sobrecarga, ¿no? Y entonces, o por ejemplo aquí que vienen sobre todo pues al inicio con deterioro, o sea, con un diagnóstico precoz, incipiente, pues nos solemos encontrar muchas veces lo que hemos hablado, esa negación de pues mi marido no tiene estos problemas cuando ya empiezan a manifestarse, ¿no? O por ejemplo con alteraciones emocionales que lo que hemos hablado, por ejemplo pues irritabilidad o agresividad verbal, porque esas manifestaciones también forman parte de una depresión, ¿no? Pues a veces lo niega porque le puede dar vergüenza, porque a lo mejor su marido tiene una conducta desinhibida que es propio de la enfermedad, que no es culpa del paciente, sino que forma parte, es una manifestación de la enfermedad. Entonces tenemos que ayudar a la persona a que gestione adecuadamente esas emociones, el que empiece, por ejemplo, a caminar con esta enfermedad para trabajarse ella misma, para ayudarse ella misma, para cuidarse ella misma y para que también sea una buena cuidadora. Muchísimas gracias, Sonia, por esta conversación, por el trabajo que hacéis desde Cognitiva, por darnos estos puntos, por mostrarnos la importancia de la prevención, de cuidarnos, de cuidar nuestro entorno y sobre todo de seguir educándonos y formándonos sobre estas cuestiones que finalmente nos afectan a todos. Mil gracias, Sonia. Gracias a vosotros por la paciencia y por invitarnos a vuestro canal. Un placer. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.